Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo, les habla su voz Bainio Teifa, hola, hola, Batalá. Continuando con la serie del estudio del Dilokun, específicamente de la serie de Obara, Miyabure, y hoy nos toca explicar Obara Tontioddi. Pero como ya es una regla aquí de educación y de corazón también, eh, antes de empezar, de antemano ya le agradezco a las personas que nos ven, que se nos conectan, que nos dejan sus criterios, sus opiniones, que intercambiamos opiniones en la propia directa, que nos ayudan con poner dichos y que nos mantenemos conectados a través de esta plataforma, ¿no? Y que tratamos entre todos de obtener una respuesta diferente desde otro punto de vista, desde otro ángulo de la explicación de los Odum como tal. Nuevamente saludando a las personas que se nos van conectando. Eh, buenas noches, Necito. Bienvenido, mi hermano. Las personas que se nos van conectando. Disculpe si a algunos no los puedo saludar, pero todavía no tengo el equipamiento apropiado. Pero bueno, con calma todo se logra. Esto, recordándole mis apures que si pueden compartir la directa con sus amigos, con sus familiares, con sus ahijados, esto sería bueno porque así llegamos a más personas y damos otra visión, como hemos dicho, de la interpretación del Dilokun. Buenas noches, Alice. Gracias por estar presente. Entonces, mis apures, hoy nos toca Baraton Teodil. Bien, entonces ya sabemos que Obara lo hemos explicado en varias ocasiones. Gracias, Ali, por compartirlo. Obara está formado por tres vocablos, Oba, Ara y Bara, pero que Obara como Odun como tal tiene su significado, es lo que proyecta Obara como tal, y ya sabemos que es un Odun de entrega, que es un Odun de traición, que es un Odun de responsabilidad también, que es un Odun de viaje, de estar de un lado para otro. Es un Odun donde hay problemas con los padres o con los mayores. Estamos hablando de sangre o de religión también, de línea religiosa. Es un problema donde, es un Odun donde usted hace un trabajo y lo aprovecha otra persona precisamente por su descuido como tal, ¿verdad? Es un Odun donde también hay robo, es un Odun muy grande, pero sobre todo y lo principal que destaca en Obara es un Odun donde hay chisme, hay conversaciones no fluidas o extremadamente fluidas de la mentira fundamentalmente. Entonces, estas cosas las destaca Obara, pero Obara, yo destaco en Obara que es un Odun de entrega, es un Odun de corazón, es un Odun donde compartir, es un Odun donde Changó se quitaba las cosas para dárselo a las personas, ¿verdad? Y traigo a colación aquello que está en la literatura donde dice que en el Vaticano hay una foto, una foto no, un cuadro donde se ve a Santa Bárbara entregándole el corazón a la Virgen de las Mercedes. Entonces, esto para hacer una comparación, para traer un recurso mnemotécnico, es como se dice, creo que se dice así. Y entonces, y entender lo que Obara significa como Odun en sentido general, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que ver, eh, bendiciones, Gloria, gracias por estar presente. Entonces ahora tenemos que ver qué le va a imprimir, qué apellido le va a poner, qué característica le va a poner Oddi a ese Obara como tal. Oddi, un Odun bien recurrente, un Odun que todo el mundo inmediatamente empieza a pensar en el matrimonio, un Odun donde las personas inmediatamente empiezan a pensar en las relaciones de pareja, un Odun donde la gente inmediatamente empiezan a pensar en las inclinaciones sexuales de las otras personas y todo este tipo de situaciones como tal, dadas y enfrentadas solamente al aspecto
de la pareja como tal, cuando Oddi es un Odun muy grande, de los más grandes, y que es un Odun que pare incluso hasta Odun mayores que él. Pero ¿qué cosa es Oddi? Dice la literatura, mis albures, así definido, que Oddi proviene del vocablo Yoddi, que quiere decir día, Y el día, como tal, está compuesto por el cielo, la tierra y el agua. Bien, entonces Oddi en el aspecto positivo es prosperidad, es maternidad, son bendiciones, es salud, es unión, es lealtad. Es el aspecto positivo de Oddi que le va a imprimir a este Odun de Obara como tal. Y entonces vamos a decirlo así, le va a quitar un poco hasta de la irresponsabilidad que tiene Obara, ¿verdad? Pero Oddi en el aspecto negativo tiene también sus consecuencias, tiene también sus aspectos. Y Oddi en su aspecto negativo como tal tiene 3 factores que son lo contrario a lo que hemos dicho hasta ahora. Y uno es la muerte, el otro es la enfermedad y otro es la pérdida. Porque Oddi en aspecto positivo es salud. Pero si ya entendemos que las cosas vienen aparejadas para tener un equilibrio en su aspecto negativo, Oddi es la muerte como tal. Oddi es sol, es tierra y es agua. También es sol, es tierra y es agua. ¿Verdad? Entonces todos estos elementos de la naturaleza que nosotros conocemos, sabemos que cuando se unen en el aspecto positivo, solo van a dar cosas buenas, solo van a dar prosperidad, solo van a dar nacimiento, solo van a dar abundancia. Pero si no existen o están en el aspecto negativo, van a reflejar el susto, la tragedia, la traición, la enfermedad, la muerte, ¿verdad? Estos aspectos lo va a reflejar Oddi en su parte negativa. Por eso es que, por primera vez lo vamos a decir aquí, hay un rezo de Oddi que dice Kodima Iku, Kodima o no, Kodima ella, ello, Kodima ofo, Ariku Babawa. Entonces, ya ahí vemos la implicación que Oddi tiene como Odun en sentido general para nuestras vidas. O sea, que pare la muerte, que pare la tragedia, que pare la enfermedad, que paren los bochornos y que todas las cosas buenas vengan de todas partes. Entonces, ya Oddi, fíjense, ya solamente en ese rezo como va a definir una serie de problemáticas de salud también y de relaciones que nos van a implicar y que nos van a fusionarnos con el Odun de Obara. Pero bien, acordémonos que ahora en esta explicación conceptual de Oddi, brevemente, porque entiendo que es la esencia y no podemos expandirnos tampoco de una manera muy grande, necesito. Entonces tenemos que ir a toda esa amalgama de cosas que Oddi refleja, verlo reflejado en los dichos, en los refranes, ¿verdad? Caballeros, sabemos que Oddi, estamos hablando del mar, estamos hablando del agua, estamos hablando del Dilogun como tal, ¿verdad? Como dice que en Okana Tonte Oddi nació el Dilogun, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas hay que entenderlas de Oddi para poderla manifestar en la conjunción con Obara. Pero hay que entender el Odun simple, hay que comprenderlo como tal y no ponernos como papagayos a repetir cosas que al final ni sabemos de dónde salió ni sabemos las raíces que tiene. Entonces, Oddi dice que si usted no es vicioso, hay alguien vicioso por usted. ¿Y qué estamos hablando de vicio, mis apures?
¿Qué estamos hablando del vicio? Acuérdense que en Odí se hizo adivinación para las personas que tuvieran inclinación a su propio sexo. Y que en los tiempos en los que estas cosas, estos refranes se fueron escribiendo, para aquellos tiempos aquello se le decía vicio. Eran vicios, malos vicios, malas actitudes. Hoy en día con el cambio de concepción, incluso hasta legal, estas cosas ya tienen otros nombres, tienen otros puntos de vista como tal. Pero sin embargo en Odí se estableció que el hombre está con una mujer y a partir de ahí es la procreación. Eso aparece en un camino de Odí que habría que estudiar más profundamente en Mijapure y que no podemos exponerlo en su totalidad por esta vía. Dice Odí, por lo tanto, y aquí estamos hablando del aspecto negativo de Odí que lo refleja en la vida de nosotros. Así es así en el sitio, es el deseo sexual como tal. Entonces dice, Odí ya le está estableciendo usted, fíjense, a pesar de que se hizo esta adivinación de la que hablé, para las personas que tuvieran inclinación hacia su mismo sexo, Odí en este refrán le está diciendo que si usted no es vicioso, hay alguien que lo es por usted. Quiere decir que usted le está estableciendo de hecho de que hay personas que tienen un deseo sexual diferente al suyo. Pero no está diciendo que hay que despreciarlo, que hay que menospreciarlo, ni mucho menos. Sabemos lo que sucedió en Odí con estas personas y el haché que se les dio en Odí a este tipo, a esta persona, perdónenme la expresión, porque no son tipos de personas, son personas igual que nosotros, así que perdónenme la expresión. Dice Odí también, Mijapure, que uno puede arrepentirse de las acciones que uno comete anteriormente, pero además tiene que estar preparado para asumir las consecuencias como tal. Sin lugar a duda, Odí. Traiciones, arrepentimiento, cachos, en ese sentido, no solo en el sentido de la pareja, sino traiciones a la fidelidad, traiciones a la confianza como tal. Entonces usted en Odí se establece eso. Si usted puede cometer estas acciones, incluso decir que no se arrepiente porque lo hizo buscando una justificación. Sabemos las justificaciones que tenemos. No, en el caso nosotros así es, Necesito. En el caso de nosotros los caballeros, los hombres, que ella no me atendía, ella no me tenía sucio, ella no me tenía la arepita por la mañana cuando yo me levantaba, o el cafecito hecho, como si fuera mi criada, ¿no? Pero por esa razón yo le voy a ser infiel, la voy a traicionar incluso en la confianza, pero en el momento que se me descubra, tanto así como yo tuve valor para hacer eso, tengo que tener el valor de soportar las consecuencias, Mijapure. Y ya sabemos que las consecuencias son ejemplos, el divorcio y que se quede sin nada, porque si tenemos hijos, sabemos que lo perdemos todo en el juicio como tal. Dice Odí, que ya sabemos que Odí establece que hay que huir de las murmuraciones y de las corrupciones como tal. Y Odí establece en un refrán que la persona que calumnia a otra, lo único que hace es rebajar su propio prestigio. Perdónenme que me trabé la lengua, ¿verdad? Entonces, cuando Odí en su concepción le establece a usted que hay que huir de las murmuraciones y de las corrupciones, las murmuraciones significan eso, los chismes, es decir cosas sin fundamento, incluso es decir, aunque tenga fundamento, es decir de otra persona, lo único que va a hacer es rebajar nuestro propio prestigio delante de la sociedad como tal. Y Odí establece eso.
Odí, en otro de los refranes, dice que las hormigas blancas lo intentaron, pero no pudieron devorar a la piedra. Y entonces ahí, aunque estemos hablando de la constancia, de la fuerza de las hormigas, estamos hablando también de hacer cosas por gusto, de hacer cosas que no tienen sentido, porque hay cosas que están por encima de nuestras posibilidades, tanto físicas como mentales, y no podemos ser esa hormiga que no tiene cerebro, que no piensa y que no analiza y que no tiene el límite de poder decir esto lo puedo o no lo puedo hacer. Aunque podrán decir no, el que persevera triunfa. Mentira, el que persevera alcanza. Eso, todas esas cosas hay que verlas desde el punto de vista real de nuestras posibilidades físicas y mentales. Porque yo hubiera querido ser Javier Sotomayor en mi época, de haber marcado 2 metros 45 centímetros en salto alto, pero nunca lo pudo hacer, porque ese era el destino de él y el mío era otro. Por lo tanto, aunque perseveré, no logré hacerlo para nada, ¿verdad? Entonces estos son elementos, mis apures, que Odí establece y que se los va a imprimir a los varas, que es el orden preponderante en esta serie. Y entonces, ya, claro, necesito, hay que valorar a la persona que está al lado tuyo, sin lugar a dudas, porque Odí establece la traición. Odí habla de la traición y lo vamos a ver reflejado precisamente en los pataquíes. Buenas noches, Anilé, gracias por estar presente. Lo vamos a ver reflejado en muchos de los pataquíes que tiene Odí. Compártanlo, mis apures, compártanlo para ver si llegamos a más personas y quizás nos comprendamos, nos entendamos un poquito más. Y entonces en los pataquíes de Odí, vamos a ver reflejado eso que tú me estás diciendo, valorar a la persona que tenemos al lado de uno, porque estamos hablando de sentimientos como tal en Odí. Entonces, por ejemplo, Odí establece, fíjense esto, qué bonito. Odí tiene un pataquí que se llama la paz añorada. Y cuando estamos hablando de la paz añorada, en este pataquí específicamente estamos hablando, en resumen, madrina, bendición, gracias por estar presente, gracias Anilé por compartir. Caballero, aquí está mi madrina, así que si me toco un forro, mi madrina enseguida me va a cascar. Entonces, la paz añorada, Odí, ¿cómo entre dos personas, saludos Jofre, cómo entre dos personas que no están de acuerdo logra concretarse una paz, logra por un beneficio mayor de los propios pueblos, se logra concretar la paz. Entonces en Odí también hay desacuerdo, pero en Odí también hay acuerdo. Perdonen. Hay otros pataquíes en Odí, por ejemplo, Obatalá es grande. El olvido de los orichas establece Odí, que en Odí en algún momento se establece que la persona, porque ya los orichas leyeron lo que pidió, lo que quería, en Odí la persona puede tener el riesgo de tener a los orichas olvidados, como establece este pataquí, que el pueblo empezó a caer en desgracia porque tenía orula, porque tenía Obatalá lleno de polvo en un canastillero, y más nunca le pasaron la mano, más nunca lo atendieron, y empezaron a caer en desgracia hasta que se dieron cuenta, cuando fueron por adivinación, que habían dejado atrás los orichas, que habían dejado atrás la oración de orichas, y cuando retomaron esa oración volvieron a tener prosperidad como tal. Odí, hay un pataquí que habla del cometa y de los envidiosos, como el cometa. En este pataquí se establece que hay que tener cuidado con ser tan bondadoso, con ser tan de buen corazón, porque generalmente las personas que son así, como en este caso era el cometa, resultan ser traicionadas y se complotan para atentar incluso en contra de su propia vida. Hay otro pataquí que habla del rey y su amigo fiel. Como tal, como Odí establece la fidelidad como una característica del ser humano, Nelson, contrario a lo que hemos visto, que Odí, sin lugar a dudas, habla de la infidelidad, pero en este pataquí, Odí te deja ver la fidelidad como el aspecto positivo como tal, ¿verdad? Así mismo es. ¿Por qué el aspecto positivo? Porque fíjense que en este pataquí el rey,
somete a su amigo fiel a pruebas, a 3 pruebas diferentes para lograr entender su fidelidad como tal. Pero en este mismo pataquí, mis apures, la esposa de este amigo fiel del rey lo traiciona 3 veces. 3 veces lo traiciona con el anillo del rey. Ella es la que se presta para traicionar a su propio esposo. Y entonces vemos ya la dualidad de fidelidad o infidelidad, pero estamos viendo cómo los amigos también pueden ser infiel hasta por encima de la traición de su propia esposa. Tenemos otro pataquí que habla del extranjero intrépido, y sin lugar a duda aquí estamos hablando de viaje, porque si estamos hablando de extranjero, este pataquí establece que la persona llega a una tierra extranjera, por lo tanto en Odí, las personas que tienen Odí tienen posibilidades de viajar, pero establece que la persona tiene que ser intrépida. Cuando habla de intrépido, habla de una persona que no tenga miedo, ¿verdad? Porque el extranjero llega a donde el rey y el rey le pregunta qué es lo que quiere y él le dice de una lo que quiere. Y como ellos tenían establecido que iba a llegar una persona de otras tierras y que el rey tenía que compartir la mitad de sus riquezas con este extranjero, por la propia intrepidez de esta persona, el rey comparte lo que tenía y se logra la prosperidad, porque gracias Antoine, se logra la prosperidad porque el extranjero le trae otra visión del mundo, otra cultura que logra enriquecer la visión de este rey con respecto al pueblo. Entonces ya vemos toda la cantidad de cosas, mis albures, que Odí establece y que le va a aportar a los varas como tal. Pero entonces, ya visto la parte del Odún simple, tenemos que ir a la parte del Odún compuesto como tal. Y Osbara Tonti Odí, vamos para allá, mis albures. Dice Osbara Tonti Odí que por celo se mata. Osbara Tonti Odí, por celo se mata. Díganme ustedes si este no es. Díganme si este no es un refrán netamente de Odí. Por celo se mata. Si estamos hablando de que por celo se mata, estamos hablando de una pareja, estamos hablando de un engaño, estamos hablando de una traición, estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de violencia, estamos hablando de muerte, estamos hablando de la parte negativa de Odí, que se va a ver reflejado en este refrán de Osbara Tonti Odí. Dice Osbara Tonti Odí, exacto, que el perro tiene 4 patas y coge un solo camino, ¿verdad? El perro tiene 4 patas y tiene un solo camino, coge un solo camino. Sin lugar a dudas estamos hablando que aunque tengamos muchas posibilidades, fíjense, tenemos 4 patas, vamos a llevarlo así, 4 patas, pero agarramos un solo camino, porque es que las patas no pueden ir para diferentes lugares, igual que los pies de nosotros, solo nos van a guiar por un solo nos van a guiar solamente por un solo camino. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos un destino, que tenemos que agarrarlo, y que aunque en la vida las tentaciones aparezcan, nosotros tenemos que siempre enfocarnos en el camino por donde nosotros vamos. Dice que el ratón no mata al gato, y sin lugar a dudas una presa no mata a su depredador, aunque se han visto casos, ¿no? Hay que ver nada más Discovery Channel y ahí vamos a ver cosas increíbles, cómo van evolucionando. Pero aquí se establece que una presa no mata a su depredador, y que siempre hay abusadores y siempre hay abusados, siempre hay gente que aprovechan su cualidad de depredador natural, y porque no solo es entre especies, sino interespecies. En el caso de nosotros, cuando vemos una persona que tiene alguna dificultad, cuando vemos a alguna persona o cuando nos creemos superior a alguna persona y hacemos ejercicio de esa superioridad, y en ese caso nos convertimos en el gato para abusar de ratón. Dice Osbara Tonti Odí, mis apures, que el mal se convierte en bien,
que el mal se convierte en bien, sin lugar a dudas, porque cuando una persona habla de otra o calumnia de otra, lo único que hace es rebajar su propio prestigio. Y cuando rebaja su propio prestigio ante la sociedad, le quiso hacer un mal a usted, pero finalmente le hizo el bien, porque las personas empezaron a ver lo que realmente usted era y no lo que el chismoso dijo como tal. Dice Osbara Tontiordí que dos casas que no sean contiguas no van a coger candela como tal. Dos casas que no son contiguas no van a coger candela como tal. Y cuando estamos hablando de candela, estamos hablando de lo que expulsa Changó, estamos hablando de lo que trae al Gayú, estamos hablando de ese tipo de candela. Puede ser también, pero generalmente estamos hablando, como yo lo veo, como yo lo enfoco y se lo transmito a ustedes, estamos hablando. Oye, bendiciones, Kinde. Gracias por estar presente, mi hermano. En estos días te llamo y metemos nuestras conferencias. Extraño nuestras conferencias. Gracias por estar presente, mi apure. Entonces, dos casas que no son contiguas no van a coger candela. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? De que uno le dio candela a una casa y que el otro le dio candela a la otra casa, ¿verdad? No, también estamos hablando de que dos casas que estén distantes no conocen una de la otra. Por lo tanto, no hay chisme entre una casa y la otra. Por lo tanto, no hay evidencia de una casa y la otra. Y por lo tanto, no hay situaciones conflictivas. Lo que nosotros en Cuba le llamamos candela. Lo resumimos en la palabra candela como tal. Cuando hay una candela, nosotros decimos en Cuba, hay una candela, no solo es que tienen que venir los bomberos, es que se están fajando, es que hay situaciones conflictivas entre matrimonios, es que hay chisme, es que hay gritería, es que hay peleas como tal. Dice Osbara Tontiordí que no deje camino por vereda. Osbara, las piedras rodando se encuentran. Otra manera de decirlo, no deje camino por vereda, no deje lo seguro por lo inseguro. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de la circulación de Osbara por todo el planeta, por todas las tierras, por todo el planeta, por todos los lugares. Por lo tanto, aquí Osbara sale a relucir como diciendo, no me dejen atrás, que yo también formo parte de este Odum compuesto. Entonces, bienvenido, Danielito. Dice Osbara Tontiordí que cuando se compra uno es para querer tumbar a otra persona. Estamos hablando de las corrupciones de Odima como tal. Así, tremenda candela, tremendo brete, tremendo chisme, Anile. Qué pena que se haya caído la imagen, Antoine. Lo pueden ver en el canal de YouTube, lo puedes ver, Antoine. Con calma puedes ver la repetición del video. Entonces, estamos hablando de la corrupción natural que trae Odí, la corrupción, como dice, aléjese de las corrupciones y las murmuraciones. Esto es una corrupción. Cuando yo le pago a una gente o cuando yo de alguna manera, no tiene que ser con pago en especie, tiene que ser también a través de la inteligencia, de la utilización de una persona para yo poder obtener un beneficio y no aparecer. Por lo tanto, Odí establece esto, Osbara Tontiordí, y entonces ya Odí viene a enseñorearse aquí de alguna manera. Acuérdense que Odí es grande, que Odí parió, que Odí es madre, que Odí parió Odum mayores, que hay muchos caminos en Odí que no podemos entrar en exponerlos por aquí, por lo que ya conocemos que también hay albures aleyos y el objetivo es entender la conceptualización de los mismos y cómo se componen en el Odum de Osbara Tontiordí. ¿Ve? Entonces, ya aquí hasta aquí hemos visto algunos de los refranes de Osbara Tontiordí y si lo comprendimos, empezamos a identificar, a decir, este refrán es de Osbara, este refrán es de Odí, este refrán también es de Odí, pero este es de Osbara, ¿verdad? Y entonces vemos que el escritor, la persona que se dedicó a recopilar esto, recopiló, y valga la redundancia, en el Odum compuesto, caminos de los Odum simples
los que se consideraron más importantes, que van a identificar a ambos Odun, y se hizo la conjunción de los mismos. Entonces, así es como yo trato de llevar el mensaje, y no desde explicar y explayar aquí un Odun para que las personas traten de memorizar un refrán, si no entienden de lo que cada Odun le aporta a la composición del mismo. Nuevamente saludo a las personas que no puedo ver, ya estoy contra el tiempo, pero también les agradecería que lo compartan. Entonces, mis albures, Osbara Tonte Ordi tiene H Kinde. Gracias por el aporte, mis albures. Ahí anoten eso, que eso es importante. Eso es importante lo que está diciendo el albure Kindelán. Entonces, Osbara Tonte Ordi tiene sus propios pataquíes, independientes a los demás, pero que también nos van a dar una fundamentación importante para poder dar consejos. Y uno de ellos es cuando Changüe y Yemayá se salvan después de hacerle la trastadita a Batalá, que hay que leerlo. Por lo tanto, como a pesar de ser su papá, a pesar de quedar libres como tal, libres de culpa, quedaron libres de culpa aquí, pero sí robaron lo que utilizaron la inteligencia para hacer su trastada. Y el otro es cuando Changó se quedó sin casa, cómo utilizó al Eguá para aguantarle el horcón de la casa, y el Eguá, cansado de que Changó estuviera de fiesta por ahí, dejó caer la casa, dejó caer el horcón. Por lo tanto, aquí Changó se quedó sin casa. Entonces también estamos hablando de las relaciones entre familias, de las relaciones de hermanos, de la utilización de una persona como tal, cuando una persona utiliza a otra para obtener un bien mayor. Le dice, aguántame aquí que vamos a ir de fiesta. Entonces estas son las cosas que yo persigo en este canal. Como le digo, no es explayar un Odun en el sentido general, sino entender de dónde salen las cosas y qué le aporta cada Odun al Odun compuesto que estamos estudiando. Espero, mis albures, que les haya sido de provecho, que hayan podido sacar alguna enseñanza. Yo realmente aprendo mucho con muchas cosas que me mandan los sabios también, y los comparto con ustedes de alguna manera hasta cierto límite, porque no podemos exponerlo todo por aquí. Como siempre, mis albures, agradecido a las personas que lo compartieron. Los demás, si lo pueden compartir, se los agradeceré el doble. Gracias a todos los que están presentes. Gracias a las personas que han estado que han dedicado su tiempo para compartir con nosotros. Como siempre le digo, que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo, y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su Osba de Nio Grate y Faolao los Batalá. Gracias a la gente de Europa, que yo sé que a esta hora deben estar durmiendo, pero que están despiertos. Les agradezco el doble a la gente de Europa. Un abrazo, se les quiere muchísimo. Buenas noches.